La profesora de Rayén, una mujer joven, se va a casar prontamente y ha oído hablar sobre el matrimonio en la cultura mapuche. Entonces le pide a Rayén que le consulte a su mamá respecto a algunas preguntas sobre el matrimonio mapuche. Mamá, tengo una tarea. ¡Ay! Otra vez gritando. A ver, dime, ¿de qué se trata? Mi profesora se va a casar. Y quiere saber cómo es el matrimonio mapuche. Ah, bueno. La ceremonia del matrimonio la realiza él o la machi. Generalmente se realiza un rapto. ¿Van a raptar a mi profesora? ¡Qué susto! Te explico. El rapto consiste en que, estando los novios de acuerdo, el varón va a la casa de la novia de a caballo, se la arrebata a su familia, la monta a caballo y se va. Después de 1 o 2 días, vuelven los dos a la casa del novio, donde se realiza el mafún, o sea, el matrimonio. ¡Ah, pero qué fome! ¿Y eso es casarse? No es solo eso. Luego que los novios vuelven, acuerdan la fecha de la boda y el pago de la dote. ¿Y qué es la dote? La dote es el pago por la mujer. Por lo general es en animales, pullín, ya que en ese tiempo no existía el dinero. Y se realiza porque las mujeres somos muy valiosas y necesarias en la familia. Y como la familia de la novia pierde una hija, debe haber una compensación por esa pérdida. ¡Ah! ¿Y entonces después se comen todos los animales que pagan por la novia o quedan de mascotas? No, mi niñita. Estos animales quedan para el sustento de la familia de la novia. ¡Ah, ya estoy lista! Mañana le cuento al tiro a mi profesora. En Huicuyén, o la Nueva Luna, continuaré contando cómo sigue esta hermosa historia de Rayén. Pehuaín, nos volveremos a ver.